dejarlo luego en nuestras redes. Entonces, primero que todo, quiero pues darle las gracias a todos los participantes que están aquí en la charla de hoy, que es de movilidad urbana sustentable. Mi nombre es pues Alejandro Fernández, yo soy el director de Lupo Design e igualmente nos acompaña Oscar Cáceres, que es diseñador de Lupo. Bueno, asimismo, pues veo muchas caras conocidas. También, bueno, está el diseñador de Lupo Carlos, están pues ex estudiantes de los diplomados de Lupo. Entonces, la idea de hoy es que podamos discutir muy abiertamente y también desde una manera muy crítica lo que es la movilidad urbana sustentable. Digamos, yo comencé hace 2 años y medio, pues a hacer una maestría, estoy ya finalizando mi tesis. Se trata pues todo lo que es movilidad urbana sustentable y de ahí la reflexión de lo que siempre hemos hecho, ¿no? De lo que es diseño de vehículos y sobre todo lo que es diseño automotriz. Claramente todos tenemos esta pasión de diseñar vehículos, autos, cuando comenzamos, todos los que estamos, bueno, en este círculo, pero poco a poco digamos que cuando uno se va dando cuenta de las realidades de los mundos, en las sociedades en las que vivimos, las problemáticas en las que estamos, pues comenzó una reflexión interna inicialmente que se fue transformando hacia el área profesional y es cómo también los diseños de vehículos interactúan con la movilidad urbana sustentable. Cuando planteé esta charla, es la primera que vuelvo a hacer desde hace más de un año. Mm, La parte que me interesó en este momento es que esta charla no vamos a hablar sobre todo de tecnicismos o datos duros, ¿sí? Que es lo que usualmente nos gusta, ¿sí? Es como el 95% de la gente se cayó de la bici cuando pequeño y ahora ya no la monta, ¿no? Eh, Cosas de ese estilo, ¿no? Pero, y si bien los datos duros nos da información, yo creo que para mí lo más importante, y sobre todo la charla de hoy, es aclarar los términos de movilidad urbana sustentable. Y de ahí salir a discutirla, ¿no? De ahí salir a trabajar, a plantear también como las perspectivas de los mundos en los que estamos, empezar a discutir lo que es movilidad urbana sustentable y bueno, no siendo más, voy a compartirles ya lo que es la cámara. En este caso, Oscar, le cedo ya ahora sí el host y si es tan amable me deja compartir pantalla, porfa. Listo, perfecto. Entonces, estamos viendo ya la pantalla, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, antes de, antes de empezar a hablar de movilidad urbana sustentable, vamos a empezar a desglosar ciertos términos, ¿no? Como bien digo, es primero indispensable, antes de hablar de lo que es este concepto, es de saber de dónde provienen sus términos y cómo actualmente están, digamos, inmersos dentro de los contextos. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa era pues movilidad hace 2000 años y otra cosa es movilidad actualmente, ¿no? Entonces, inicialmente, pues la movilidad proviene del latín mobilitas, que es tener la cualidad o facultad de poder moverse, ¿no? Entonces, en la actualidad ya es un concepto integral. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando hablamos de movilidad, es integral a los contextos, a las conductas, a los sistemas y a las tendencias que como sociedades nosotros tenemos para desplazarnos de un lugar a otro, ¿sí? Y a partir de esa movilidad, pues existen necesidades a la hora de nuestras urbes y de nuestras zonas rurales de desplazarnos. Entonces empezamos a crear sistemas de movilidad, empezamos a tener también pues nuestros vehículos particulares. Recuerden que también hoy es el día del peatón, ¿no? Entonces también nosotros somos un vehículo de movilidad. Entonces empezamos a interactuar con nuestro entorno y a manipularlo, ¿no? Mm, ya un segundo que estoy admitiendo gente en la charla. Entonces, prácticamente, pues la movilidad
en este entonces, de cuando ya hablamos de movilidad urbana, si le agregamos la parte urbana, al día de hoy consiste en los viajes diarios que los ciudadanos hacen en ella y los medios que usan dentro del entorno urbano. ¿Sí? Prácticamente la movilidad urbana empieza a contabilizarse a partir de los movimientos y desplazamientos que nosotros hacemos y los medios que utilizamos. Entonces, a partir de ahí, pues salen todos nuestros datos duros, ¿no? Ahora, para empezar a entender también lo que es la movilidad urbana, tenemos que concebir lo que es la pirámide de movilidad. Si bien muchas veces no la han visto y muchas veces la vemos, de pronto, como decía Santi al comienzo, es desde dónde la estamos viendo. La pirámide de movilidad prácticamente es una categorización de todos los modos de transporte, como también de todos los, más bien, actores viales que están dentro del espacio urbano en una infraestructura vial, ¿no? Y bueno, actualmente no necesariamente todos dentro de una infraestructura vial. Entonces, la priorización que se le da o la jerarquización, también se puede decir, es primero los peatones, segundo los ciclistas, tercero el transporte público y de personas, luego el transporte de carga, que de hecho eso es un tema que se toca muy poco realmente, pero es muy importante, y luego por último el transporte privado. Dentro de mi investigación, ahí en la parte baja, yo les muestro a ustedes, yo estoy en Ciudad de México, hice un estudio aquí, estoy terminando un estudio en Ciudad de México de movilidad urbana sustentable, pero desde las bicicletas en zonas periféricas, en una localidad de alcaldía que se llama Tláhuac. Y hice una comparativa aquí muy leve. Se pueden hacer muchas, pero aquí hice una y es con datos duros. ¿Qué es lo que sucede a nivel de la priorización que se le está dando y sobre todo también el privilegio que se le está dando a los otros actores viales? Entonces, si hacemos la comparativa de lo que se pretende de la pirámide y de lo que es, pues vemos que el transporte privado, o sea, el automóvil particular, es el que tiene actualmente toda la prioridad. Luego, pues ya viene el transporte público, luego vienen pues la parte de peatones, luego transporte de carga y por último, en este caso, es la bici. Por eso, aunque no vamos a hablar de mi proyecto de tesis, en mi caso yo tomé la decisión pues, de interactuar con la bicicleta. Estos son datos de los viajes diarios que se hacen en Ciudad de México antes de COVID. ¿Qué quiere decir? Que actualmente se usa mucho más el automóvil particular y que se le está dando prioridad 100% a él. También, bueno, no vamos a profundizar, pero no, tampoco es de ir a culpar a todos a los servidores públicos y a las autoridades vigentes de todas las problemáticas que tenemos como es históricamente, ¿no? Entonces ya fíjense que empezamos a estructurar, hablamos de movilidad, de cuál es el concepto, ahora de cómo la concebimos a nivel de categorización, de pirámide, y pues entonces ahora tenemos que empezar a incluir el término sostenibilidad. Y para mí, desde mi experiencia y descubrimiento, recuerden que no hay verdades absolutas ni tampoco quiere decir que desde esta crítica o reflexión el mundo pues no puede funcionar. Tenemos que seguir dentro de las dinámicas del mundo. Pero si bien esta triangulación que nos proponen ese es un triángulo de Nick Camp, no de Nick Jam, pero este triángulo nos propone pues, una triada, ¿no? Entonces, el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Eso nos llevaría a un desarrollo sostenible como humanidad. Si nosotros vemos pues sus raíces, pues es la cualidad de poder mantenerse parado por sí mismo, ¿sí? De sus raíces latinas. Yo cuando me puse a leerlo, pues me puse a pensar que tiene que ver mucho con pues, la cualidad de que la humanidad pueda sostenerse parada por sí misma. Hay muchas definiciones y una de las que yo elegí es esta, ¿sí? De la que es actualmente. Y es como la capacidad de equilibrar las particularidades del desarrollo y recuerden que está entre comillas, porque si bien no vamos a hablar del desarrollo de lo que nos proponen actualmente,
El desarrollo actual, ya lo voy a aclarar creo que en la última parte, pero lo hablo muy breve. Y el desarrollo actual nos propone un desequilibrio total con los sistemas planetarios y con la misma humanidad, ¿sí? Porque si no, todos estaríamos bien. O sea, si realmente el desarrollo que nos han propuesto, y no lo hablo desde una tendencia, ni mucho menos de un partido político, sino es de lo que somos como humanidad, ¿no? Este desarrollo está afectando mucho, ¿sí? Lo que es la equidad social y lo que es la sostenibilidad ambiental. Fíjense bien que ahí está. Un crecimiento económico que no sea sostenible va obviamente a impactar hacia lo que es la parte, lo que sería la inequidad social y lo que es la insostenibilidad ambiental. Yo pongo rápido un ejemplo y es, no nos vayamos tanto ni por el petróleo, pero vámonos por los monocultivos, ¿no? Entonces, pues listo, vendemos más lechugas, pero bueno, sobre todo vendemos más aceite de palma, por decirlo así, pero cuántas selvas estamos y ecosistemas estamos acabando por los monocultivos, ¿no? Entonces, ese crecimiento económico tiene que ir de la mano de la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Ahora, cuando uno entiende más el concepto de sostenibilidad, esta parte es compleja. A mí me costó mucho trabajo entenderla, pero actualmente las sociedades en las que nosotros vivimos cada vez se conforman en sistemas, entre redes de sistemas complejos. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros solemos pensar que la sostenibilidad, ¿sí?, proviene de que pues el popote o el pitillo, así se dice en Colombia y en otros lados, pues está hecho de caña de azúcar, entonces pues estoy salvando al mundo, ¿no? Y de pronto, pues lamentablemente, yo siento que a veces esos conceptos también seguramente seguramente pecamos en muchas cosas porque al fin y al cabo somos, eh, como se dice, somos también culpables indirectos de todo lo que sucede. Pues ese concepto creo que hay que ampliarlo a lo que es el día de hoy. Entonces yo traje a colación este marco, este marco se llama Multi-Level Framework from Products to Social Technical Systems. Y para resumirlo, es como un orden cronológico y luego poco a poco categórico de cómo la sostenibilidad, en este caso desde el diseño, se sitúa en nuestros sistemas. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ver la parte inicial, pues estamos hablando de que, y eso tiene también un orden cronológico, cómo ha avanzado al día de hoy. Entonces, el nivel material, ¿sí?, el componente, que inicialmente no era la fabricación del producto, sino tan solo el material. Entonces, todo este material es reciclado de pues, material POP o PET, ¿sí? Y de ahí sacamos ya lo que va a ser el producto, pero tan solo estamos haciendo como una parte del sistema, o sea, tan solo el material. Ahora, el producto, entonces ahora tenemos un producto que es a base, que se produjo de todos los que son materiales sostenibles, como lo entendemos, ¿no? Pero luego eso fue un poquito progresando, entonces ahora, y lo que al día de hoy, pues yo ya no compro un producto, sino es un servicio, o sea, si el producto no viene con un servicio, es muy difícil que dentro de nuestros mercados eso también se sostenga. Entonces, actualmente, no sé, había una empresa que, ejemplo, le decía a las grandes corporaciones que en sus instalaciones ellos se encargaban de mantener y cambiar toda la parte de luz de lo que era halógeno a LED y les hacían como todo un servicio de cuánto iban a recuperar, cuándo sería el retorno, etcétera, etcétera, y que en 10 a 15 años ya ustedes iban a estar ahorrando el 80 o 90% de lo que pagan de luz eléctrica y nosotros nos encargamos también de pagar sus servicios. Entonces, por ejemplo, entonces estoy vendiendo bombillos, pero pues les estoy prestando un servicio. Entonces, eso es una manera también de ser sostenible a nivel organizacional. Entonces ya empiezo a ampliarlo. Ya luego, cuando me salgo de las organizaciones, me salgo de las instituciones, empiezo a interactuar es con las sociedades, entonces me ubico ya en la parte socioespacial. De ahí es cuando ya empiezo a interactuar con comunidades, con gestores públicos, ¿sí? Y la sostenibilidad empieza a enmarcarse en una complejidad mayor.
Yo les traigo el ejemplo, es más bien ya del último, que está enmarcado en el nivel sistema sociotécnico, porque igual seguimos hablando de movilidad, y es que el sistema sociotécnico, no sé si han escuchado la palabra que se llama stakeholders, es todos los actores que agrupan, ¿sí?, lo que es la movilidad urbana sustentable. Entonces, pues ya no es un vehículo con unas baterías, que es lo que solemos pensar, sino que ahí incluyen todos los actores posibles que determinan esa movilidad y de ahí saber si es o no sustentable. Y ese entretejido o ese relacionamiento o networking entre las partes, como ahora pues, se llama, es lo que hace complejo la sustentabilidad de todo lo que nosotros desarrollamos como sociedad. Y hablándolo pues, desde un sistema de movilidad que ya voy a explicar en un ejemplo breve. Y ya luego, si bien estamos actualmente en la revolución 4.0 digital, ya hay muchos planteamientos que están hablando de que la siguiente revolución sí o sí tiene que estar centrada en el humano y en el mundo, en el planeta. Si eso, porque al fin y al cabo, pues si nos centramos solo en el humano, pues no estamos pensando en conjunto de como nos dijo la sostenibilidad, ¿no? O sea, tenemos que permitir que todo lo que usamos a nuestro alrededor satisfaga nuestras necesidades y sobre todo las generaciones futuras. Entonces es a partir de ahí que la identidad, digamos, que se habla de nivel simbólico y ontológico, que si bien esto es un marco muy, muy teórico y muy académico y bueno, y también de otros movimientos sociales y activistas, creo que sí depende mucho de cómo nosotros nos identificamos actualmente a la hora de botar una botella o no. O sea, qué sentido nosotros tenemos de propiedad con el mundo, ¿sí? Con el ser de la naturaleza. O sea, me cuestiono este tipo de cosas o pues boto la botella y ya, ¿sí? Para no complejizarlo, en la parte del sistema sociotécnico, que es esta parte, ¿sí? Fíjense, es esta zona de aquí. Pues digamos, para hacer movilidad urbana sustentable, esto es una imagen de lo que yo desarrollé, de las que yo desarrollé para mi tesis, pues identifiqué que hay varios stakeholders. Entonces está la acción civil, ¿sí?, que es muy importante en cuanto a la bicicleta. Están las prácticas de usuario y mercado, está la cultura ciclista y simbólica, que aquí podríamos hablar de la cultura, como se dice acá, cochista o la cultura del automóvil, y simbólica, el status quo. O sea, imagínense decirle a la gente que deje de usar su automóvil para ser sostenible, pero también hay que ser reales. O sea, que en nuestras ciudades puede suplir la necesidad de alguien de desplazarse dignamente y seguramente en nuestros sistemas de transporte. Bueno, planteamientos, todo lo que es ahorita de eso voy a hablar, pero los planteamientos que se hacen actualmente para hacer la agenda de movilidad urbana sustentable, ¿no? Las regulaciones y políticas, todo lo que son las leyes, proyectos de ley. También están pues los que son gestores de movilidad y desarrollo urbano, que sobre todo parte desde la gestión pública. Están quienes ejecutan esas obras y hacen el mantenimiento de infraestructura vial. Está el sistema integrado de transporte. Entonces, cuando lo empezamos a ver desde esas dimensiones y nos ponemos a hablar de movilidad urbana sustentable, yo sigo enfocándolo hacia el auto con pilas, ¿no? El auto con baterías. ¿Qué tanto realmente ese auto con baterías es la solución, ¿no? O sea, entonces de ahí también para ir complementando, recordemos, hablamos ya de movilidad, hablamos ya de pirámide de movilidad, hablamos también de lo que es eh, la sostenibilidad, el marco, ¿sí?, multinivel, ¿sí?, de sostenibilidad, que bien igual se puede profundizar luego, pero hablemoslo mucho de que para hacer sostenibilidad actualmente hay que estar agrupados, hay que estar con todos los stakeholders. Y actualmente pues están los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien son 17 y cada uno es una profundidad en sí mismo, nosotros pues nos vamos a ubicar en lo que son las ciudades y comunidades sostenibles. Ese es el objetivo número 11. ¿Ese de qué se trata? Pues lo leo explícitamente, es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Entonces, fíjense esas 4 palabras: inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles. Si nos fuéramos a profundizar en cada cuatro, imagínense la tarea magna que tenemos a la hora de hacer ciudades, porque sostenibilidad quiere decir que va a ser cíclico, progresivo y que se puede mantener durante el tiempo. Recuerden que las sociedades y nosotros nos manejamos desde consumos energéticos. Todo está basado en consumos energéticos. Entonces, todo lo que consumamos del sol, todo lo que consumamos del planeta, está basado en eso, ¿sí? Por eso hablamos de sostenibilidad y por eso estos son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es para la Agenda 2030 y que, bueno, que no lo estamos cumpliendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya después de haber entendido esa parte, ¿sí? De lo que es los objetivos, ¿sí? Bueno, de haberlo comprendido, si la primera vez que lo hayan visualizado, échenle luego un ojo. Ahora sí, empecemos a hablar de lo que es gestión de la movilidad. Entonces, esta imagen pues, trae a colaciones que sea de combustión o sea de litio, al fin y al cabo siguen siendo vehículos particulares, ¿no? Y para hablar de la gestión de la movilidad también tendríamos que hablar de su historia, o sea, de cómo nosotros nos conformamos al día de hoy pues, como ciudades, o sea, porque todo está basado en el auto, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, la idea de entender del concepto de la gestión de movilidad es el concepto básico en este momento, la necesidad actual, es disminuir el uso del automóvil particular. Como bien dijo también Santiago al comienzo, pues en Europa seguramente hay otras necesidades, en Estados Unidos hay otras necesidades, en Centroamérica y Norteamérica de Latinoamérica necesitamos tenemos otras necesidades, de pronto en Sudamérica otras, pero definitivamente también, digamos, sobre todo Estados Unidos sufre, digamos, el colapso total de sus superavenidas también por el tráfico, ¿no? Por la cantidad del automóvil particular. De ahí podemos así rápidamente dar un ejemplo. Entonces, no sé, de cada 1.000 estadounidenses, 700, 800 tienen carro, 900, no sé, no recuerdo muy bien la cifra. En México creo que son como 300 personas, de cada 1.000 300 tienen auto, coche, y en Colombia, digamos, la cifra iba por los 100. Entonces, las necesidades cada vez son distintas, pero definitivamente esa es la gestión de movilidad. Ahora, yo supongo que muchos, cuando hablamos de movilidad urbana sustentable, quieren hablar de tecnología. Y de ahí quiero que saquemos un comparativo, ¿sí? Quiero que pues, nos pongamos a pensar muy bien cuando hablan de Smart Cities, qué tan Smart Cities son, ¿sí? Porque pues vamos a hablar de Smart Mobility y Smart Mobility pues tiene que ser una Smart City, o sea, una ciudad inteligente. Entonces, ¿cómo me muevo inteligentemente? Porque estoy dentro de una ciudad inteligente. Pero ¿qué tan inteligentes somos, no? Entonces, recordemos que la revolución digital 4.0 en la que estamos proviene inicialmente recuerden que la nueva industria, ¿sí? De lo que pues poco a poco se está acabando el petróleo, la nueva industria son los datos, ¿sí? El nuevo petróleo son los datos. Entre más datos demos de nuestros comportamientos, pues más actualizadas van a estar obviamente las industrias tecnológicas de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar de la revolución digital, pues más o menos en orden, ahí no lo dejé, pero tenemos los sensores que son los que recolectan datos, ¿sí? O pues bueno, obviamente los cookies. Luego, pues están quienes las van a procesar, el Big Data, para luego transformarlas, sea para, bueno, también pues tenemos el IoT, que es el Internet de las Cosas, el Internet of Things, de ahí, pues, entonces toda la recolección de datos. Entonces todo se interconecta y pues empezamos a almacenar datos y de ahí ya los usamos, sea para inteligencia artificial, para codificación de otras cosas, etcétera, etcétera. Y pues obviamente necesitamos un ancho de banda 5G que en este momento el que va a comandar eso China, o sea, China es el que está comandando eso. Si no mal recuerdo, antes de COVID eran 6.000 millones de aparatos conectados al Internet. Al día de hoy tendrían que ser ya 20 millones, 20.000 millones de aparatos ya conectados al Internet. Entonces, imagínense cuántos aparatos tienen que estar conectados y la red que lo tiene que soportar. Entonces,
es el 5G. Entonces, retomando un poquito lo que es la parte de movilidad, pues en este caso pues es el MaaS o movilidad como servicio. Y bueno, ¿de qué se trata? Entonces, prácticamente, pues es la combinación del Internet de los vehículos. Recuerden que en Latinoamérica no todos los vehículos van a tener Internet, ¿no? Pero es para que lo vean, porque eso tiene una visión mucho más de quienes lo están promoviendo, ¿no? Es más del norte. Entonces, Internet de los vehículos, conectarse con redes sociales, las aplicaciones para logística de movilidad, Internet de la infraestructura, los sensores, ¿no? De desarrollo de la infraestructura vial, todo el desarrollo de los sistemas de transporte y su interconexión, que ya vamos a hablar de eso. Y finalmente, pues la integración, para que eso se dé, la integración de agentes públicos en la planeación y la gestión de movilidad con todos los actores, o sea, con los stakeholders. No solo vamos a necesitar de la tecnología. Entonces ahí viene un poquito también la reflexión. Entonces, hablándolo en términos generales, que para que las ciudades sean inteligentes, o sea, y sobre todo en nuestros contextos, porque, bueno, no sé, para los que viven en Bogotá, o sea, imagínense Ciudad Bolívar, vamos a llevarles esta idea, o sea, no estoy diciendo que donde la gente haya, digamos, segregación, digamos, socioeconómica, pues no tengan acceso a Internet. Claro, ellos tienen celulares inteligentes, o sea, normal, pero me refiero, ¿qué tanto les va a servir a ellos todo lo que se plantea a nivel tecnológico? Entonces, como también, pues no sé, pues por los lados de Tláhuac, Iztapalapa, o sea, ahí hay que pensar las cosas diversamente. No quiere decir que la tecnología no influya, pero se tiene que pensar y ahí viene el concepto de lo que es el humano y el mundo, ¿sí? O sea, definitivamente hay que entender las necesidades locales, como decía Santiago al comienzo, o sea, hay que entender qué es lo que necesitan todas nuestras comunidades dentro de nuestras urbes para identificar si realmente todo el modelo tecnológico que nosotros o que están planteando realmente va a ser significativo para el cambio de la vida de todas esas personas, ¿no? Eh, de pronto es mejor para ellos que terminen de pavimentar las vías y que terminen pues de peatonalizarlas y de señalarlas a que nos traigan toda la tecnología, ¿no? Entonces, pues las ciudades inteligentes, pues para que sean sustentables con respecto a los desafíos que se presentan a nivel latinoamericano, definitivamente pues corresponde centrar al humano y también obviamente al mundo, o sea, a los sistemas planetarios por medios, con todos los stakeholders, pues por medio de herramientas participativas e integrales para construir su entorno. ¿Qué quiere decir? Es necesario también que la gente tome decisión por sus contextos, ¿no? Entonces, de ahí, finalmente, pues ya podemos empezar a hablar de lo que es pues, movilidad urbana sustentable. O sea, si bien tenemos que traer a colación tecnologías, gestión de la movilidad, manejo de stakeholders, compresión de los sistemas, bueno, traer como un concepto, generar una visión mucho más holística para hacer movilidad urbana sustentable. Yo invito, obviamente, no recuerden, no son verdades absolutas, es que pues pensemos también en cómo afectan a los demás la movilidad urbana sustentable que a veces nos están vendiendo, ¿no? O que nos están, digamos, proponiendo más bien. Entonces, pues la movilidad urbana sustentable, esto lo tomé de un libro de unos mexicanos, Iglesias y Ferrer, pues que se llama Movilidad 3.0. Ellos la estructuran desde cuatro pilares o cuatro factores. Esto tiene que ver de que todos los planteamientos y desarrollos urbanísticos que se hagan o rurales tienen que promover el desarrollo social, ¿sí? Tienen que promover la seguridad cotidiana, el desarrollo sustentable y la salud pública. Entonces, fíjense bien cómo pues ellos lo manifiestan. Entonces, estamos hablando de igualdad social, o sea, que todas las comunidades, por ejemplo, ahorita eso ya lo vamos a hablar, todas las comunidades puedan acceder a los sistemas de transporte, eso es igualdad social. La seguridad ciudadana, entonces a veces, esto lo he visto un poquito más acá en Ciudad de México, que en Bogotá, pero pues a veces se construye para el automóvil 100% y no hay peatonalización o no hay caminos seguros, uno tiene que pasar por ciertas zonas que de pronto no, pues están hechas para el auto, pero no para las personas. Entonces, digamos, estamos hablando de eso y sobre todo cuando también hablamos de perspectiva de género, violencia hacia la mujer, bueno, etcétera, ¿no?
Mm, entonces, también está la otra parte de seguridad ciudadana, cuidado ambiental. Entonces, ¿qué tanto de nuestros desarrollos está afectando nuestro entorno? Seguramente, pues nosotros estamos muy familiarizados de cómo son las ciudades, de cómo se constituyen, pero definitivamente también nos encanta ver la naturaleza, o sea, de algún modo nos agrada. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos contribuir a que todos esos desarrollos sean en conjunto en pro de, obviamente, de las sociedades, como obviamente del bienestar ambiental, que ahí viene pues también lo que es el crecimiento económico. Ya he explicado anteriormente de lo que es el desarrollo económico, el crecimiento económico, ¿no? Que sobre todo así brevemente lo explico, es como qué tanto se centraliza, digamos, las riquezas en las ciudades y qué tanto la gente se descentraliza por no poder acceder a esas riquezas o poder a tener una vida digna, ¿no? Entonces, eso se trata el crecimiento económico, aunque si bien nuestros planteamientos de ordenamiento territorial ya plantean mundos utópicos súper buenos, pues eso no se da usualmente, ¿no? Entonces, para que la movilidad urbana sustentable se dé, actualmente se plantean dos estrategias. La accesibilidad. Si vamos a hablar de movilidad urbana sustentable, tenemos que hablar de accesibilidad. Entonces, ¿qué tanto las personas, digamos, pueden acceder a? Entonces, según un estudio hecho por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, si la accesibilidad es garantizada, las comunidades tendrán facilidad de acceso a los bienes, servicios, actividades y destinos deseados. Eso lo escribió Salvador Medina y fíjense que eso tiene que ver mucho con sostenibilidad, de lo que estábamos hablando desde el comienzo, ¿no? Entonces, y de los odds, ¿sí? De cómo, pues, obviamente las ciudades se vuelven inclusivas, ¿no? Entonces, pues, para garantizar, pues, todo el mundo, pues, puede acceder, ¿sí? Pero ¿cómo puedo acceder? Entonces, ahí viene la otra parte, que es la parte multimodal o intermodal, que en esencia es prácticamente agarrar todos los modos de transporte. Si bien hay algunos dicen que tan solo públicos, yo creería que es públicos, privados, ¿sí? De poder integrar absolutamente todos los modos de transporte para garantizar que la gente pueda acceder a lo que se llaman bienes y servicios, ¿sí? Los bienes es en esencia toda la infraestructura y los servicios, pues desde la educación, desde la recreación, bueno, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata la movilidad urbana sustentable y estos son los dos conceptos que a mi modo de ver son de los más, pues, digamos, más fuertes, más importantes, más bien. Y ya por último, y ya si ustedes de ahí ya terminamos con esto y de ahí pues ya que comience pues la discusión o lo que ustedes quieran obviamente opinar abiertamente, es que en nosotros viene la reflexión también de diseño de vehículos, o sea, ¿qué vehículos, sí, o qué podemos diseñar que esté dentro de la movilidad urbana sustentable? Entonces yo traigo a colación a Tapia, Alejandro Tapia, que eso fue una reflexión que quiero compartir y es como él habla de que el diseño se ha enfocado a la hiperproducción, ¿sí? Y al día de hoy cualquier tipo de diseño, ¿no? Desde el diseño industrial hasta lo que es el diseño user experience, user interface, bueno, todo ese tipo de cosas. Digamos que el diseño está engranado a la explotación sistémica, o sea, a este desarrollo que de algún modo no se está volviendo sostenible, ¿no? Entonces estamos hablando de que el diseño está inmerso en la parte industrial, está inmerso pues obviamente en los recursos naturales, en la pues obviamente explotación tecnológica y hablo de explotación tecnológica porque eso me pasa el día de hoy, pero pregúntenselo ustedes cuando se levantan por las mañanas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Sí? E igualmente pues a la explotación económica, ¿no? Entonces, de ahí pues viene y obviamente pues si uno se pone a ver en el marco de movilidad urbana sustentable, ¿qué vehículos están dentro de este? Entonces uno, pues primero los humanos, como bien dijimos, hoy es el Día del Peatón, nosotros somos el primer vehículo, pues por eso más importante, porque pues somos vida. Luego vienen, sean los scooters, patinetas, bicicletas, vehículos no motorizados, bicicargos, ciclotaxis, bicitaxis,
los sistemas de transporte masivo, claramente públicos, que contienen, pues pueden ser metro, autobuses, bueno, en Colombia es Transmilenio, aquí es el Metrobús, y todo ese tipo de tipologías que tienen los buses, autobuses actualmente. Pero recuerden, sin embargo, el que no está incluido ahí es el automóvil particular, ¿sí? Pues al contrario, pues es uno de los síntomas de la problemática actual. Entonces, pues la reflexión es que si bien podemos seguir diseñando vehículos, debemos hacerlo de una manera crítica y sistémica. Por ejemplo, pues no podemos seguir pensando que un vehículo sostenible sea un vehículo con baterías, ¿sí? Sino un vehículo que se integre a la mejora de la movilidad urbana y que desde su sistema general para su existencia, quiero decir, desde su concepción y quienes la concibieron y, bueno, mejor dicho, todo el ciclo general que tiene un vehículo hasta prácticamente hasta desecharlo, pues se conciba desde los principios básicos de la sustentabilidad, pues ya mencionados. Entonces, pues chicos y chicas, esta era pues la charla que yo quería compartirles. Entonces, pues me gustaría también escuchar las voces de ustedes. Me encantaría compartir todo lo que ustedes piensan, dudas, certezas, inquietudes. Y bueno, esa es la idea también de esta charla, que ustedes también se empoderen de ella. Entonces, pues primero que todo, muchas gracias por escucharme atentamente y bueno, bienvenido sea el primero que quiera pues participar, ¿no? Bueno, este es un tema muy interesante porque, porque tratar de plantear la sostenibilidad desde un punto, digamos, qué es lo que realmente es sustentable. Yo me pongo a pensar, yo que pues, he vivido un año aquí en Estados Unidos, o sea, que realmente es sostenible. Sé que el automóvil es como el antagonista de todos los contextos por los resultados que ha emergido. Pero realmente, si uno se pone a pensar como movilidad sostenible, pues urbana, el automóvil dentro de las ciudades estadounidenses realmente es muy sostenible. ¿Por qué? Porque es casi equitativo en la manera en la que la vida del americano puede alcanzar y poder costearse un automóvil, puede trasladarse a través de las ciudades de manera muy eficiente a través de una infraestructura muy poderosa y los recorridos que se hacen en las ciudades son de menos de, bueno, si las ciudades obviamente son pequeñas, porque si son urbes enormes, los tiempos de desplazamiento se van a duplicar. Entonces yo creo que en la ciudad en la que yo estoy viviendo ahorita, que es Madison, Wisconsin, que es la capital de Wisconsin, que es una ciudad pequeña, este resulta ser como un ejemplo idóneo de lo que ha sido el automóvil dentro de la sostenibilidad de la movilidad urbana, porque esta ciudad es pequeña, pero tiene su infraestructura de autopistas y permite a las personas, a los ciudadanos con su automóvil movilizarse a cualquier lado en menos de media hora, porque esa es la verdad. O sea, claro, eso contando con las dificultades que el automóvil tiene por sí como sus dimensiones, hace que el automóvil también sea antagonista de su propia existencia, en el sentido de que a veces pues, los atascos ocurren, pero los atascos aquí en Estados Unidos son muy ligeros para lo que yo pienso y lo que uno ha vivido en Latinoamérica. Pero desde ese punto de vista es sostenible porque todas las personas pueden que adquirir un automóvil y si uno quiere adquirir un automóvil, uno puede desplazarse eficientemente y rápidamente. Entonces creo que cumple con la función económica al ser equitativo, pues a la triada que nos mostraba antes Alejo, que no recuerdo, pero sí me pone a pensar un poquito como, bueno, sí, o sea, desgraciadamente la sostenibilidad ambiental no está ahí como muy bien contemplada,
pero sí al crecimiento económico porque definitivamente sí está generando un, un desarrollo para la industria americana, el hecho que un americano compre un automóvil independientemente sea la marca que sea. eh, y pues la equidad, pues ya lo he mencionado. Entonces, digamos que en este tal vez triada sí se podría decir que es un desarrollo sostenible. Por el otro lado, ya es el extremo, digamos, una ciudad, una mega urbe como son Los Ángeles, que es una infraestructura automovilística enorme, que es inmensa, pero que es tan incomprendida en el sentido que ya es tan grande, ya todo el mundo tiene tantos automóviles que ya ese antagonismo se vuelve un protagonista. Entonces hay trancones, hay todo el tiempo, o sea, cuando es hora pico en Los Ángeles, las autopistas que son de 6 carriles se atascan y podrá ser como un trancón rápido, no lo sé, desgraciadamente no viví como el tiempo necesario en esa ciudad como para poder percibir, digamos, el hecho de poder ser protagonista de eso, pero sí me parece que la ciudad en su afán de querer solucionar coloca más infraestructura, ensancha las autopistas, más gente compra más carros y lo que único que hace es agravar el problema en vez de solucionarlo. Entonces es como que el otro extremo. Sin embargo, pues obviamente como lo dije al principio, creo que sostenibilidad urbana, mu- bueno, el término es muy interesante porque sí, o sea, realmente creo que las soluciones deben de venir de los contextos, o sea, que en Bogotá, que la solución urbana sea de nuestra parte, o sea, de los habitantes, que tenemos que padecer y vivir en la ciudad que digamos aquí, que la solución no sea el automóvil de lujo eléctrico que aquí se vende, porque pues aquí está la posibilidad de que la industria ofrezca un tipo de producto así, pero aún así el automóvil eléctrico que pareciera que fuese como algo sostenible, llega a ser insostenible en la manera en la cual está construido, porque la base fundamental que es la batería de litio, no me parece que sea una buena batería que sea como sostenible en el tiempo, en el sentido de que como, como los celulares, o sea, uno compra un automóvil eléctrico y le está bien, o sea, aquí ya estoy comenzando en un ambiente que no sé muy bien, pero sí tengo entendido que los automóviles eléctricos funcionan como los celulares, la batería tiene una vida. Después de esa vida que se les acaba, ya no lo puede uno cargar y ya toca comprar otra batería nueva. Y estas baterías cuestan cualquier cantidad de dinero. Y si uno se pone a pensar en los métodos de fabricación y producción de las baterías, estas son muy costosas y le cuestan mucho al planeta por los materiales en los que se extrae y hay que ver cuáles son las consecuencias de cuando esa producción se interrumpe, como se ha venido interrumpiendo hoy en día, la, cómo afecta al mercado también esto. Entonces, el automóvil eléctrico todavía le falta mucho por qué investigar y sé que aquí en Estados Unidos hay muchas empresas que están tratando de como ver alternativas a la tradicional batería de litio para poder omitir estos tipos de inconvenientes de sostenibilidad porque es insostenible. Realmente pienso eso. Entonces, no lo sé, o sea, digo como poner como ese ejemplo. Claro. Y bueno, ¿quién más quisiera opinar pues acerca de lo que se discutió para luego pues ir como también como estructurando lo que ha comentado Santiago? Por favor, David. Hola Alejo, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Alejandro, pues nada, primero, gracias por la presentación. La verdad que pues me gustó bastante. Eh, Nada, yo quería pronto aportar que, digamos, yo en este momento también me encuentro
en el desarrollo un poco de un prototipo de movilidad, digamos, acá para la ciudad, ¿no? Sin embargo, acá, digamos, en Bogotá, digamos que se incentiva mucho el uso de la bicicleta para, pues, para ayudar al medio ambiente y todo eso. Sin embargo, pues lo que es la bici y la motocicleta acá son los principales causantes de accidentes viales. Digamos que la alcaldía también ha empezado a construir vías, ha empezado digamos, como decía Santiago, también a ampliar las vías pues, de la ciudad, pero también creo que eso tiene que ir acompañado pues con mucha educación, ¿no? Porque pues no se trata solo de que, bueno, empecemos a usar la bici, pero también es Sí, cómo se usa, o sea, también tienes que entender que te estás moviendo con vehículos grandes, te estás moviendo con peatones, te estás moviendo pues, con otras alternativas de movilidad que al final yo siento que no solo es como, bueno, vamos a empezar a usar bici y dejemos de usar tanto el auto, pero si no sí, no, sabemos cómo se usa la bici, si no sabemos cómo se educa a la gente, o sea, yo creo que todo tiene que ir, o sea, cualquier sistema de movilidad tiene que ir acompañado también un poco de educación vial, que siento que es como el principal causante pues, de accidentes. Digamos que acá te construyen una bicisenda y tú ves a la gente que va mucho más rápido por la vía de los autos. Entonces tú les preguntas, pues, que por qué no va por la vía y dice, pues es que yo voy a más de 40 kilómetros en la bicisenda, pues puedo atropellar a alguien. Entonces, exacto, entonces atropellan a alguien o alguien se cruza la bicisenda, pues por la zona peatonal y hay accidentes. Entonces te pasas a la de los autos y pasas por un punto ciego de un camión o algo así. Entonces, digamos que es como que también organizar muy bien cómo tiene que ser todo como sociedad. Digamos que también un camión de 16 toneladas no puede estar por una zona urbana. Un camión de sí. 8 toneladas no puede meterse por una zona urbana porque también eso va a generar pues muchos problemas. O sea, yo creo que también el enfoque es hacia educar a la gente en cuanto a movilidad, no porque tienes una bici, entonces ya listo, tú la sabes montar y sale a la calle, no porque si no sabes bien cómo se usa, pues vas a generar demasiados accidentes. Como te digo, acá se promueve mucho la bici y la motocicleta, pero son el principal causante pues de mortalidad en las vías. Entonces siento que todo tiene que ir como muy acompañado a la hora de promocionar estas nuevas pues prototipos de Sí, movilidad. sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, bueno, con ánimo de responder lo que mencionó Santiago y, bueno, traerlo a colación también con lo que mencionas, David, es que yo creo que yo llegué a la conclusión que el problema no es la flecha, sino el indio, ¿sí? Sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas. Entonces yo creo que de la misma manera que alguien hace una imprudencia en una bici, seguramente lo va a hacer en un automóvil o lo va a hacer en un camión en un bus o en un taxi, ¿sí? Yo creo que esto de educación vial y cultura, la cultura vial, es de los grandes retos que hay en movilidad urbana sustentable, porque se pueden generar, pues, según nosotros, pues, excelentes mundos, pero de pronto la gente no lo entiende que eso pues, hace parte de nuestro mundo y hay que respetarlo. Entonces, de pronto también yo creo que pues es en ese sentido. Y ya en cuanto a lo que mencionaba Santi al comienzo, mmm, lo primero que se me vino a la mente es que búscate un dato, Santi, de cuánto desperdicio genera un estadounidense con respecto al mundo, ¿sí? No ni siquiera contra otros países, sino con respecto al mundo, ¿sí? Entonces, lo digo es como si bien son mundos que uno ideales también para vivir, pues dignamente, es que tanto de esos mundos está afectando a otros indirectamente sin saberlo, ¿no? Entonces, mírate, hay datos duros de cuánto consumen los gringos para su bienestar y cuánto están afectando al mundo como tal. Creo que, si no me equivoco, Estados Unidos solo es casi la quinta o la cuarta parte de lo que se desperdicia en el mundo, ¿sí? Entonces, es solo para, pues, a modo de reflexión, ¿no? No necesariamente tienen que, como digo, pues, ser verdades absolutas. Entonces, ya obviamente estamos aquí para discutir y termino de hablar con Arturo Garrido. Hola, mira, súper bien. Ciudad de México, pues me encanta, tiene un sistema complejo pues,
de transporte urbano muy interesante. Y bueno, en cuanto a la tesis, de hecho, mañana vamos a ver si ya me la aprueban y, y una otra tutora tiene que corregirla. Entonces, eso pasa por unos procesos. Yo creo que la tendría lista para ya mostrarla digitalmente y abierta al público en un mes y medio, creería, si todo va bien. Entonces, claramente te la comparto. Por favor, yo dejo aquí mi número, donde se pueden comunicar conmigo en WhatsApp. Porfa, escríbeme para que estemos en contacto y luego te la comparto con mucho gusto. Y bueno, en segundo es que pues de los primeros obstáculos de la reducción del parque vehicular, bueno, es lo que hablaba David, creo. Uno de los primeros obstáculos tiene que ver mucho con la cultura vial. A mí me pasó un ejemplo, bueno, particular y es que yo soy pues ciclista y biciusuario. Y yo pues en el caos en el que vivía en Bogotá, pues no me sentía tampoco tan mal con pues, manejar ahí. Pues, tampoco era de los que iba a 40 pasando por encima de todo el mundo. De hecho, sí me gustaba como respetar las normas. Pero cuando llegué aquí a Ciudad de México, por más de que hay vías y todo eso, la cultura vial a mí me atemoriza, digamos, los cruces a mano derecha, los cruces a la derecha de los autos. Aquí es como veo un ciclista, pues sigo a la derecha a los mismos 50, 60 kilómetros por hora. Entonces creo que hay muchos vértices que no permiten la reducción, pero tiene que ver mucho con cultura vial. Tiene que ver mucho también con pues, el sistema, pues, lo que hablábamos de la accesibilidad de los modos de transporte urbano. Si bien Ciudad de México tiene 5 sistemas, si no me equivoco, pues está el metro, el metrobús, el trolebús, bueno, los sistemas de vía férrea, bueno, son varios, bueno, las combis, todo, pero definitivamente es tan grande que no suple del todo, ¿no? Entonces, ese acceso también hace que no se reduzca también pues, el parque vehicular. Y fíjense, digamos, yo con esto termino y ya les cedo la palabra pues, a los que quieran opinar, es que si bien Ecobici es el sistema de transporte pues, público de bicicleta más grande de Latinoamérica, al fin y al cabo todavía está muy centralizado, ¿sí? Y donde pues más se usa el vehículo pues particular, pues sí son zonas céntricas, pero también son de las zonas periféricas a las zonas céntricas. Entonces no tenemos una infraestructura, bueno, lo hablo propio porque pues ya vivo hace más de 3 años acá, pero pues no hay una infraestructura vial que conecte la periférica con las zonas céntricas y de manera segura. O sea, hay zonas, pero están pintadas y ya, eso es todo. Entonces, hay muchas vertientes por ver de cómo reducir el vehículo particular. Lo único que te recomiendo es que no se puede abarcar todo en un proyecto, tienes que elegir por dónde, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiera opinar acerca de todo lo que hemos venido hablando, pues en cuanto a lo que es la visión de movilidad urbana sustentable. A Arturo, Alan, Ivonne, bueno, Ivonne, que hace rato que, que nos sigues, Felipe, Javier, Jamaica, oiga, bienvenido. Muchas caras conocidas. No, una cosita que pues de pronto te pregunto, pues porque no conozco muy bien México, pero digamos acá en Bogotá también empezaron con el tema de la patineta eléctrica y hubo un auge gigante con la patineta eléctrica y todo el mundo con la patineta eléctrica, entonces empezaron a diseñar como las estaciones de carga y los puntos para parquear las patinetas y inclusive pues en zonas urbanas como que quitaban pedazo de la calle para poner el parqueadero de las patinetas. Sin embargo, pues como que la gente aquí tampoco supo usar las patinetas, tampoco la infraestructura dio y las patinetas empezaron a prohibirlas. Entonces, digamos, ya no hay como ese tema de sharing de patinetas y alquilar las patinetas, precisamente porque se dieron cuenta que pues al final pues fue un caos, pero toda la infraestructura que se le metió dinero a la ciudad pues quedó igual, o sea, los parqueaderos para esas bicis, las zonas donde no pueden entrar para esas patinetas. Entonces, al final no sé si eso se puede volver a usar para otro tipo de movilidad o eso ya es, o sea, no sé si digamos a la hora de tu plantear un prototipo de movilidad, te pregunto allá en México, como que sí, o sea, estudian bastante toda la infraestructura y todo como para saber si sí es viable o no, o también como que
No sé si me hago entender. Sí, sí, claro. Pues yo siento que Bogotá está muy rezagada en muchas cosas, ¿sí? A comparación de Ciudad de México. Eh, mm, Bogotá no tiene una infraestructura vial que permita compartir con otros actores viales. Lamentablemente, todos los actores viales tienen el mismo derecho de compartir esas zonas viales. Sí, bueno, valga la redundancia, sí, que compartir las vialidades. Eh, el hecho de que no hayan permitido las scooters es mirar para atrás, a mi modo de ver, ¿sí? Eh, yo creo que el caos que se vive a nivel de tráfico en Colombia, porque por decirlo así, yo lo vería así drásticamente, de la misma manera, pues quiten los carros, ¿sí? Los de los carros van a decir, ¿qué le pasa? Claro. Pero pues al fin y al cabo, y dejen todo para las bicis, para los scooters. Y pues bueno, de eso no se trata, ¿no? Y dejen pues el campo para los sistemas de transporte urbano masivo. Entonces, yo siento que Bogotá está muy rezagada en infraestructura y le debe mucho a las personas, se le debe mucho a la Colombia. ciudadanía, sí, pues a Bogotá, perdón, se le debe una infraestructura correcta para que todas y todos los actores viales puedan compartirla, o sea, no se pueden excluir unos, eso va en contra de la movilidad urbana sustentable. Ciudad de México, yo siento que en cambio, pues, si bien tienen muchas problemáticas actualmente, tiene muy buenas soluciones, ¿sí? En cuanto a, y sobre todo, infraestructura ciclista, Ujú. poco a poco ha aumentado, no tiene una red todavía que se conecte entre todas, pero ha aumentado bastante. Bueno, aquí se llaman las cities, que es sistema de transporte individual sustentable, eh, Ujú. que están las bicicletas pues eléctricas, scooters eléctricos, patinetas eléctricas, todo eso. Entonces, eso se permite, solo que en este caso están centrificadas, que quiere decir que no todo el mundo tiene acceso, solamente pues donde se consume más. Entonces también uno tiene que cuestionarse qué también Claro. son sostenibles porque pues no, pues el sistema, digamos, Ecobici, eso sí, es el sistema de transporte más barato de Latinoamérica. O sea, el Ujú. alquiler no es tan caro, pero uno va a alquilar esas scooter o las mismas motos, etcétera, y pues sí es mucho más costoso, entonces tienen cierto privilegio. Ok, ok, gracias. Bueno, a ver, Arturo. Arturo menciona algo de lo que he podido observar de los dispositivos de movilidad en que es que consisten en el equilibrio del usuario y por ello muchos prefieren evitarlos. Les genere más inconvenientes en sus trayectos, aunque les genere más inconvenientes en sus trayectos. ¿Consideras que es un punto a considerar a la hora de proponer nuevas soluciones? A ver, algo. Ok. Eh, es que ese tipo de scooters con esas ruedas pequeñas, casualmente nosotros el año pasado gestionamos un rediseño de esas. No sabemos si finalmente se van a hacer para una empresa colombiana que ya había puesto un sistema de bicicletas eléctricas allá en Bogotá. Mm, yo creo que si son muy peligrosas, yo las veo, yo no las manejaría precisamente por eso. O sea, yo siento que una piedra y pues para abajo. Y entonces ya cuando yo veo a alguien a 25 kilómetros por hora en esas, como si pues no pasara nada, la verdad yo temería por mi integridad. No sé si ya es la edad o qué, pero sí sentiría que tendrían que tener un rediseño o para, para que sea más seguro para quienes las circulen, pero también habría que contrastarlo con datos, ¿no? Habría que ver si realmente han sido inseguras en cuanto a ese tipo de uso, ¿no? Bueno, ¿y desde dónde más nos hablan? ¿Solo Ciudad de México y Colombia, Bogotá? Bueno, Estados Unidos estaba Santi, Tenjo, Duitama, en Colombia. Bueno,
¿alguien quisiera concluir o alguien quisiera aportar como una última opinión? O ya, digamos, podríamos empezar a dar por terminada la charla. ¿O alguna Una inquietud? preguntita, Alejo, la última. Ya no Hágale. molesto más. ¿Tú qué opinas del drive sharing o el tema de, pues ahorita las empresas que están yendo más hacia el tema de compartir los vehículos y no tanto tener tu propio vehículo? Ya ahorita están saliendo empresas que no te venden como tal el vehículo, sino que te dan la oportunidad de alquilarlo. ¿Qué opinas de eso pues como solución al tema pues del incremento del parque automotor? Bueno, es interesante, pero bien lo dijo ya Santiago y lo he remarcado, es que cada movilidad urbana sustentable pertenece a su contexto. Si vamos a mirar, no tengo datos duros, pero sé que obviamente eran artículos que sí decían que había tenido un gran, o que son como de gran acogida, digamos, en Alemania lo es, ¿sí? El compartir automóviles. Allá mucha gente, digamos, se acostumbró a compartirlos y no los compran, pues no mucha gente, los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes universitarios. Entonces les resulta cómodo, no necesitan estacionarlo, no necesitan gastar gasolina. Eso. Yo siento que en ambientes como el latinoamericano, hablemoslo pues de los que conozco bien, digamos, Colombia o Ciudad de México, creo que se prestaría más para colectivos como tipo organizaciones privadas, institucionales, académicas, este tipo de cosas, dado que lamentablemente se puede pues, prestar para otras cosas, ¿no? Entonces, yo creería que, como dijo Santiago, hay que contextualizar nuestras necesidades para poder saber qué soluciones darle, ¿no? Eh, yo siento que, claro, hay documentos que dicen que muchas de nuestras problemáticas parten de la gestión pública, pero entonces detrás de la gestión pública, ¿qué hay de todo eso? ¿Sí? O sea, entonces ya sabemos corrupción, un montón de cosas. Entonces, de las mejores maneras que uno pudiera contribuir como a la movilidad urbana sustentable es, en el caso de compartir automóviles, yo creo que es una cuestión más de entender las necesidades locales y ver si realmente funcionan para que sean sostenibles. ¿Sí? Aquí, digamos, en Ciudad de México prestan muchos servicios de van, pero es como de un sector que es, bueno, que es como la parte plana, lo que era la cuenca, aquí fue un lago, cuando uno empieza a subir la montaña, quizá un sector financiero que se llama Santa Fe. Entonces, allá no llega el metro, allá no llega un sistema de transporte urbano masivo, y entonces lo que hacen es que hay un servicio de vans y la gente pues va y lo utiliza como, bueno, ese fenómeno como el de que sucedió aquí en Ciudad de México y en Bogotá, el de los bicitaxis o ciclotaxis, que ahora son mototaxis y acabamundos, mejor dicho, pues pues es sostenible porque la gente lo necesitaba, pero pues nunca se visualizó desde la gestión pública y ahora eso es una problemática social, ¿no? Entonces hubiera sido ideal desde un comienzo entender esas problemáticas para saber si realmente tenían validez, pero pues ahora eso es de dominio, digamos, civil, como también de ciertas cooperativas, bueno, que trasciende un poquito lo que es lo normal, lo que debería ser, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con lo que yo mencionaba, entender nuestros contextos y nuestros mundos y no acaparar las soluciones sobre todo de otros mundos que pues se conciben de otra manera, ¿no? Gracias. Vale. Bueno, Felipe, Javier, Jamaica, por ahí los veo. ¿Alguna inquietud, una pregunta, una duda o ya todo muy claro? Carlos, Santiago, Ivonne, Lina, Jaime. Pues Alejo, yo con lo que dije como de Estados Unidos, lo que quería decir como que, bueno, pues a pesar de todas las cosas malas, creo que el automóvil para Estados Unidos es como un ejemplo que se, digamos, de entender cómo es una sostenibilidad de movilidad urbana. Pero de todas maneras sí siento que este tema es muy importante porque definitivamente las soluciones deben de nacer de las necesidades de las personas y se puede percibir que eso siempre sale a colación, o sea, si las personas necesitan una movilidad,
hay un negocio. Si hay un negocio, hay una solución. De pronto la Sí, manera en la que el latinoamericano como que busca las soluciones no es la manera más apropiada y como que a veces deja como las cosas a medias por el negocio y creo que eso es lo que ha venido pues pasando, pero es muy interesante cuando dices como que pues, las van y como que llegan a otros lugares, como es muy interesante como explorar cómo las personas empiezan a buscar las mismas soluciones y empiezan a buscar como esa sostenibilidad de movilidad urbana en eso. Sin embargo, pues desgraciadamente, por ejemplo, los mototaxis, porque se han vuelto algo tan maligno dentro de la movilidad, porque desde mi opinión, pues se volvió un negocio y más que un negocio se volvió un monopolio. Entonces, como se volvió un monopolio, entonces no me importa el usuario con tal de que se metan 6 personas en unas cositas bien chiquitas y me den dinero de eso y yo llevarla sin importar la seguridad, sin importar nada más. Creo que eso hubiera sido mucho mejor si se hubiera vendido como el producto individual a las personas y como a partir de eso, como ver cómo se solucionan esos micro movilidades urbanas a partir de ese producto. Y creo que el tema es muy interesante desde el punto de vista cómo se puede como empezar a solucionar teniendo en cuenta pues, lo que yo digo, los contextos, las dificultades, los obstáculos y cómo, digamos, los contextos nos ofrecen a nosotros mismos como maneras de dialogar o relacionar las problemáticas. Por ejemplo, lo de los scooters y las llantas, creo que es muy interesante, digamos, en una ciudad como Bogotá, si uno se pone a como examinar un poquito el tipo de infraestructura que existe, es muy precaria, pero eso es lo que tenemos y creo que si tratamos de buscarle una solución, la solución debería ser como algo que dialogue con esos obstáculos y permita, digamos, como esa relación acorde con ese contexto, porque yo sí pienso que cada ciudad del mundo tiene su propia dinámica y su propia forma de moverse y las necesidades de las personas son tan únicas y también yo creo que vamos como que terminar con el hecho de que estas son oportunidades de negocio enormes que pueden beneficiar no solamente a las personas, sino económicamente también a cada contexto, porque indudablemente el carro, y yo digo porque soy bogotano, el carro y Bogotá son cosas que pelean constantemente y lo han hecho toda la vida, porque el carro fue un invento que nos llegó a nosotros y nosotros nos tocó aprender a vivir con eso y mire como todo el desastre el automóvil ha causado en Bogotá y lo sigue haciendo. Entonces, creo que cada contexto tiene una oportunidad de crecer y poder aportarle a hacer una movilidad sostenible urbana y eso sería como mi conclusión final. ah, bueno. Sí, gracias, Santi. Sí, definitivamente, o sea, cada contexto tiene su propia solución, pero entonces de ahí parte de cómo entendemos también las necesidades locales, o sea, no solo como de Bogotá misma, sino seguramente de sus propias localidades, ¿no? O sea, y de ahí para allá, pues, cómo ir contrarrestando, pues, el uso del vehículo, que precisamente, ¿no? O sea, si bien la gestión de movilidad es reducir el automóvil particular, pero también hay momentos que la gente que lo usa, pues no, los sistemas no dan tampoco para que todo el mundo pues, se baje el vehículo, ¿no? Entonces, creo que son soluciones progresivas y tienen que ser también integrales, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, pues, si quieren, damos ya por concluido. Si alguien quiere opinar algo, pueden levantar también la manita, pero si quieren, vamos concluyendo. Les recuerdo que mañana pues tenemos demo de diseño de vehículos, todo lo que son las herramientas. Esas por ahora no están prohibidas, pero estamos en discusión. Pero pues sí, todo lo que es de bocetaje por ahora pues va a ser mañana con Fabián Urueña, es uno de los diseñadores de Lupo Design. Nosotros pues
Actualmente estamos en proyectos de vehículos no particulares, por fortuna. Y bueno, todas y todos muy bienvenidos pues a estos demos, son charlas gratuitas. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar un poco sobre lo del mercado. Me hablaron sobre diseño 3D y manufactura, pero creo que es importante también hablar del mercado, ¿sí? Desde lo que es el mercado del diseño y el mercado del diseño automotriz. Nosotros tenemos pues ideas de algunos mercados, no de todos, pero creo que sí vamos a hablar también acerca de eso porque creo que es muy importante que pues todos ustedes y todas ustedes como jóvenes o también como personas ya adultas que están también buscando también proyección, pues entender también los mercados porque eso es importante. Y de los mercados también entender como mi perfil profesional, de cómo yo incluirme a eso. También hasta de plataformas de búsqueda de trabajo, no CompuTrabajo, ¿no? Pues ya, pero ya hay muchas que precisamente están mucho más centradas al humano, de entender también pues a egresados, de también a entender el tipo de persona que uno quiere buscar, unas búsquedas mucho más como se hace el match, o sea, que estén más empalmadas con lo que realmente uno es, también a nivel organizacional, eso es importantísimo, de que uno empalme muy bien organizacionalmente, etcétera. Entonces yo creo que vamos a hacer una charlita de eso y ya la próxima semana también un demo de Sketch digital. Entonces, pues nada, les quiero agradecer por su participación. Alcanzamos casi las 15, 20 personas en un momento. Estas charlas van a quedar grabadas en YouTube, entonces si las quieren volver a retomar, recuerden, como vuelvo y repito, no son verdades absolutas, pero sí que vivamos el mundo un poquito como con más crítica y reflexión de lo que nosotros pues hacemos. Entonces, pues no me queda más pues por agradecerles y pues que pasen buena tarde y buena noche, ¿no? Gracias, Alejo. Alejo, gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Alejo. Gracias. Que estés bien. Gracias, Chao. buenas noches. Feliz noche a todos. Chao.